María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, presenta a continuación Crece en tu fe, con nuestro hermano Américo Tejada. Aleluya, aleluya, resucitó como dijo. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los creyentes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón, que está en San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 5 a 6 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m. hora de Nueva York. Si se quieren poner en contacto con su servidor, pueden llamarme al 718-933-5299 o mandarme un mensaje de texto al 917-860-3678. En este segmento de estudios bíblicos titulado Crece en tu fe, estamos estudiando una obra de un gran católico, el Dr. Scott Hahn, titulada Dios te salve, Reina y Madre. Él, en esta obra, nos explica por qué ama y honra a la Virgen María y por qué nosotros deberíamos amarla y honrarla también. Con un estilo vigoroso y elegante, el autor expone en este libro el lugar que tiene la Virgen María en la piedad cristiana. Examina y analiza los fundamentos bíblicos y teológicos de la devoción mariana, con una fe profunda y gran amor a la Virgen, y da respuesta a las principales objeciones contra la devoción católica a María. Su mensaje, en plena fidelidad al Concilio Vaticano II, es claro como el cristal, en el modo de concentrar nuestra atención en María, la Madre de Dios, en su relación con Cristo y su Iglesia. Este expendio de trabajo puede ayudar a muchas personas a descubrir o redescubrir a María, pues aporta persuasivos argumentos y emociones para abrazar a María como Madre y como Reina. Vamos a comenzar este segmento con una oración. Le hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en el del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudios bíblicos son dados al Dr. Scott Hahn y a la Biblia de Jerusalén, que estamos usando para estos estudios bíblicos. En el último segmento estábamos diciendo que el estudio de la tipología bíblica puede agotar fácilmente a un lector entusiasta o a un detective aficionado. Resulta fascinante sacar a relucir las formas en que, como dijo San Agustín, el Nuevo Testamento está velado en el Antiguo y el Antiguo revelado en el Nuevo. La tipología descubre una dimensión escondida en cada página de las Escrituras. Un estudio cuidadoso nos muestra que Dios escribe la historia al modo como los hombres escriben palabras, y que se trata de un artista sumamente sutil y meticuloso. No desperdicia palabras en la revelación. En la providencia divina no hay nada incidental o accidental. La tipología es liberadora. Nos libra de una lectura servil de los textos bíblicos, aislados de los demás textos de la Biblia y aislados de la tradición. La tipología puede resultar también iluminadora, reveladora de la riqueza de unos pasajes que antes parecían oscuros o triviales. Pero la tipología tiene sus propios escollos y su abuso ha llevado a algunos estudiosos demasiado lejos y a otros a la herejía.
Para evitar estos excesos, es importante que tengamos claros nuestros objetivos, que empecemos teniendo en mente un fin. Cuando leemos la Sagrada Escritura de forma tipológica, nos estamos intentando descifrar un código o resolver un rompecabezas o imponer nuestras fantasiosas visiones a la palabra inspirada. Pretendemos encontrar a una persona, queremos conocer a Dios, sus caminos, su plan, su pueblo escogido y a su madre. Por lo tanto, hermano que me escuchas, queremos evitar un peligro que llamo atomismo, es decir, concentrarse en tipos bíblicos aislados como si fueran metáforas inconexas o especímenes individuales de laboratorio. Tampoco vamos a hablar de ningún oculto sistema de símbolos cuando consideramos la tipología de Eva, del Arca de la Alianza y de la Reina Madre. Estamos fijándonos en criaturas que la providencia ha dispuesto de tal manera que lleguen a su pleno cumplimiento en una persona real, histórica, como Isaac, Moisés y David. Fueron personas reales que prefiguraban al Mesías divino. Jesús. Así Eva, el arca y la reina madre nos hacen entrever la gran realidad que es María. Ella pues debe ser nuestro objetivo cuando estudiamos sus tipos, porque fue y sigue siendo una persona real y viva. Y cada persona es un misterio irreductible, no la suma de sus símbolos. El apóstol Pablo quedó conmovido por la forma en que Jesús fue prefigurado en Adán. Pero Pablo estaba enamorado de Jesucristo. Así tenemos que llegar y conocer y amar a María misma cuando es iluminada por sus tipos bíblicos. No se trata de algo opcional para los cristianos, ni es algo ornamental en el Evangelio. María es, en un sentido real, permanente y espiritual, nuestra madre. Si queremos conocer la fraternidad de Jesucristo, tenemos que empezar por reconocer a la madre que compartimos con Jesucristo. Sin ella, nuestra comprensión del Evangelio será, a lo sumo, parcial. Sin ella, nunca alcanzaremos a entender la salvación como algo de familia. Estará anclada en la antigua alianza, en la que la paternidad de Dios se consideraba como algo metafórico y la filiación del hombre se parecía más a una actitud de servilismo. Pero, ¿quién es esta mujer, esta madre, ese vaso escogido de Dios y de todos los creyentes? Se trata de una persona histórica, y la Iglesia Católica ha conservado con todo cuidado determinados acontecimientos históricos relativos a ella, tanto en los relatos bíblicos como en forma de dogmas. ¿Pero qué es un dogma? Una definición útil proviene del cardenal Ratzinger, que escribió que dogma no es otra cosa, por definición, que interpretación de la Escritura. El punto de vista del cardenal, que después vino a ser el Papa Benedicto, fue confirmado por la Comisión Teológica Internacional de la Iglesia.
en su documento de 1989, La interpretación de los dogmas. En el dogma de la Iglesia se trata, por tanto, de la recta interpretación de la Escritura. Dogma es, por tanto, la exegesis infalible de la Iglesia acerca de la Sagrada Escritura. Hay ciertos hechos de la vida de María que la Biblia enseña explícitamente, como su concepción virginal de Jesús. Por ejemplo, está presentada clara e inequívocamente en el Evangelio, y podemos verlo en Lucas capítulo 1, versículos 26 al 37, donde por la mañana, al mediodía y por la tarde, o sea, 3 veces al día, suenan las campanas. Es el Ave María. El saludo del ángel marca el comienzo, el centro y el final del día. El Ángelus y el Ave María hacen que la Anunciación sea el relato de la Escritura más conocido y repetido. La vida cristiana lleva en su corazón y tiene como principio y como finalidad la encarnación del Verbo. Al estar centrada en este misterio, es una continua actualización hoy del sí que atrajo a Dios al mundo. María es figura de todo creyente y de toda la Iglesia entera. Lo que le sucedió a ella debe sucederle a cada uno y a todos. La escena anterior se desarrollaba en el templo, ahora en la casa, porque Dios finalmente ha concentrado o ha entrado o ha encontrado, si podemos usar la palabra, la casa de la cual el templo es figura. El misterio debe captarse en varios aspectos, según si se considerara a María como tipo de creyente, resto de Israel, realización de la promesa. El modo más adecuado es el de colocarse con un golpe de ala de la misma parte de Dios. Es el encuentro que Él buscó desde toda la eternidad, el momento en vista del cual comenzó el tiempo, coronamiento de su sueño de amor, premio de su trabajo, recompensa de su fatiga. Finalmente, desde las profundidades de su creación, que se alejó de él, se levanta un sí capaz de atraerlo. Y él viene. Grande fue la alegría de Dios al poder decirle a María: alégrate. El esposo finalmente encuentra a la esposa de su corazón. Su ofrecimiento encuentra manos que la acogen. El amor es amado. Ha encontrado una casa donde puede habitar. Este es el comienzo de las bodas entre él y la humanidad. El principio de un amor que será más fuerte que la muerte, como está escrito en Cantar de los Cantares, capítulo 8. El ángel en la presencia de Dios, en su palabra anunciada, es el nacimiento de Dios sobre la tierra. La palabra se hace carne en nosotros y no vuelve a dejarnos. La salvación de todos nosotros es llegar a ser como María. Decir sí
a la propuesta de amor a Dios. Leamos. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, como está en Gálatas capítulo 4. Hermanos, en la encarnación, el tiempo llega a su plenitud, colmado del eterno que ahora contiene la promesa de Dios. No se dirige hacia Judea, lugar de los herederos de la promesa, sino se dirige hacia Galilea, la región infiel, la Galilea de los gentiles, según Mateo capítulo 4. La promesa sigue al heredero hasta la tierra de su infidelidad. Pero hay una pregunta que se hace, y la pregunta es esta: de Nazaret, ¿puede acaso venir algo bueno? Como está en Juan capítulo 4. Dios tiene en cuenta toda la lejanía y prefiere lo que es descalificado e insignificante. El privilegio de los lejanos y de los pequeños forma parte de la esencia misteriosa de Dios, que es pura misericordia. Antes Dios se había dirigido a una pareja de ancianos para dar éxito a sus intentos vanos para tener un hijo. El anuncio a Zacarías sirve precisamente para hacer comprender que Él y solo Él ofrece un futuro y salva. Ahora, en cambio, se dirige a una virgen, a una que ha renunciado a todo intento estéril y se entrega a ella como hijo suyo para hacer comprender que el futuro y la salvación del hombre viene solo de Dios y es Él mismo. Hermanos, la realización supera toda expectativa. En efecto, la virginidad de María plantea la pregunta acerca de la paternidad. Paternidad significa origen y naturaleza, significa identidad. ¿Quién es realmente el Hijo que se da como un don a María? Hermanos, paternidad y palabra van juntos. El Padre da el nombre y dice la palabra, que hace crecer al Hijo como persona libre. La cuestión de la paternidad de Jesús se abre con la acogida de la palabra. Es declarada por su obediencia al Padre y encuentra su respuesta al final de su camino, como justo que en la cruz se entrega al Padre. Hermanos, la virginidad de María indica ante todo que lo que nace de ella es un puro don. El futuro ofrecido en ella a todo hombre o a todo el mundo es gracia y don de Dios. Aún más, hermano que me escuchas, es el mismo Dios como gracia y don. La virginidad indica además la condición en la cual Dios puede entregarse como un don, la capacidad del hombre de concebir lo que es humanamente inconcebible. No es la de las parejas estériles del Antiguo Testamento, donde se le da resultado a una acción humana sin resultado. Esa capacidad es la virginidad, la renuncia a actuar. En efecto, en María no existe ninguna acción humana, solo Dios actúa
Repito, solo Dios actúa. Por otra parte, hermano que me escuchas, Él encuentra solamente obediencia y acogida, sin ninguna acción que ponga obstáculo. Por consiguiente, la virginidad indica la actitud más elevada del hombre, la pasividad y la pobreza total de quien renuncia al propio obrar por dejarle lugar al de Dios. Esto, hermano que me escuchas, es la fe. Este vacío absoluto es la única capacidad que está en condiciones de contener al absoluto. María realiza el misterio de la fe, aceptar a Dios tal como Él es figura de todo hombre y toda la iglesia que en la fe concibe lo inconcebible, que es el mismo Dios. María, Virgen Madre, es término fijo de un designio eterno. Precisamente por su virginidad es que la hace capaz de engendrar a Dios. Es la fe que atrae a nosotros al Salvador como fruto de una historia de impotencia experimentada. La fe rompe las limitaciones de toda incapacidad humana para hacernos capaces de Dios. La genealogía, tan apreciada en Israel, transmite de padre a hijo la promesa de Dios. A través de las generaciones, los padres viven esperando la promesa. A la casa de David, que había construido una casa al Señor, que luego es María. El Señor había prometido una casa definitiva para que habitara en ella, pero no es el hombre el que construye la morada de Dios, sino que Dios se convierte en casa para aquel que le ha entregado como don una casa, como está descrito en 2 de Samuel capítulo 7. Hay correspondencia entre hijo y casa, entre casa y linaje. El nombre del esposo es José, que significa altura, cima, excelencia. Por su humildad abismal, María será madre del Hijo del Altísimo. Y el ángel le dice a María: alégrate. Es el único saludo de Dios que comienza así. En general encontramos un no temas. El saludo del ángel es análogo a la promesa del profeta Sofonías, capítulo 3, que dice: regocíjate porque ha llegado el momento prometido. Alégrate así como el mismo Dios se alegra. Participa en la alegría. Es el grito de alegría del esposo, como el de Adán a la vista de Eva. Finalmente se cumple el deseo de su corazón, unirse el que deseando desde siempre y fugitivo, finalmente lo desea y viene a su encuentro. La alegría de Dios es plena porque finalmente puede regocijarse en sus criaturas. Y María puede decir no solamente mi gozo es el Señor, sino incluso el Señor es mi alegría, como está en el Salmo 104. Hermanos, su vacío ha sido colmado. La ausencia se ha convertido en presencia. Alégrate, le dice el ángel. Es, en síntesis, la finalidad de toda la revelación, la propuesta que Dios hace al hombre,
es el ofrecimiento de su alegría, que es Él mismo. María es ahora llamada llena de gracia. El término no tiene connotación moral, sino ontológica, y su opuesto es desgraciada. Es la que ya no es desgraciada, porque Dios le ha concedido la gracia de salvarla del vacío. Al concederle la gracia de sí mismo, la llena de gracia es su nombre. Y después le dice, el Señor está contigo. Hermanos, el hombre desde siempre ha deseado estar con Dios. Toda religión nace de este deseo. Pero Dios habita en un lugar inaccesible. Por consiguiente, hermano que me escuchas, no puede limitarse a ser un deseo imposible del hombre. Ahora, en cambio, el que es infinitamente lejano se ha hecho cercano. El eterno entra en el tiempo. El Altísimo se ha inclinado. El inmenso se ha concentrado y se ha hecho pequeño para ser abrazado y concebido. Como el hombre no puede estar con Dios, Dios ha decidido estar con el hombre, porque la alegría de Dios, que es amor, es la de estar con la amada. Y el ángel le dice, no temas. Hermanos, con estas palabras, el ángel prepara la revelación del gran misterio. Lo que Moisés, que lo deseaba, lo que no pudo ver sino de espaldas en Éxodo capítulo 33, aquí es entregado al hombre como hijo suyo. El deseo inaudito de Moisés aquí es escuchado mucho más allá de todo deseo posible, de un modo imposible. María encontró en Dios una gracia mucho más grande que la de Moisés se animó a pedir. Encontró tanta gracia que estuvo llena de gracia. Ese Dios que no podía ser alcanzado ni visto, ni siquiera pensado ni imaginado, tú, María, lo concebirás y lo abrazarás, lo engendrarás y lo llamarás por su nombre. Esta es la gracia que Dios le concede a la virginidad de María. Bendito y alabado sea el Señor. ¿Y cuál es la gracia que le concede a la virginidad de María? Dios, concebir el inconcebible, engendrar a aquel que lo hizo todo, dar nombre al nombre que está sobre todo nombre, al innombrable. Jesús es el nombre, la gracia y la salvación de Dios. Y el ángel le dice a María en la anunciación, Él será grande. Hermanos, no solo ante los ojos de Dios, como Juan el Bautista, sino también ante los ojos de los hombres. En efecto, será el Hijo del Altísimo, la misma altura de Dios inclinado sobre el hombre. En él florece el árbol muerto del pasado. Se llena el tiempo vacío de la espera. Llega el futuro prometido a David. María, a diferencia del incrédulo Zacarías, no se pregunta cómo es posible, sino cómo sucederá. Sabe que Dios obra lo imposible en la obra humana y solo quiere comprender el cómo
para saber cómo ha de actuar y disponerse a su acción. Y la Virgen le dice al ángel: no conozco varón. Hermanos, si lo conociera, lo que naciera de ella no vendría de Dios, sino del hombre. Dios obra lo imposible por su Espíritu Santo. El Espíritu que aletaba sobre el caos primordial de Génesis capítulo 1, que cubría el monte y el arca donde fue dada y custodiada la palabra, ahora entra en acción de una manera nueva y definitiva. Con la creación, Dios hace el mundo distinto de él. Con el don de la ley se formó un pueblo para sí y se edificó la misma casa para morar en ella en forma estable. En efecto, hermano que me escuchas, el que nacerá en el seno de la Virgen será santo e hijo de Dios, o sea, el mismo Dios. Ese espíritu que incubaba la noche de la creación, que fue sombra sobre el desierto de Sinaí y nube sobre la tienda y luego en el templo, envolverá también ahora a María, verdadera arca de la nueva alianza. María está preparada para creer la palabra. Así puede decir: he aquí la esclava. María se llama esclava porque está totalmente dispuesta a obedecer, a dejar espacio a la palabra, al logos, al verbo divino, y dejarla vivir y crecer en sí hasta llenar toda su vida. En este he aquí de María, la esclava de Dios, está el he aquí de Dios. Hermanos, otros acontecimientos están implícitos en el texto bíblico, pero han sido enseñados siempre por la Iglesia Católica, como su asunción a los cielos o su Inmaculada Concepción. La verdad de estos hechos implícitos no es menos importante para nuestra comprensión del Evangelio. En realidad, hermano que me escuchas, los detalles implícitos son a menudo más importantes en una narración porque nos muestran lo que el narrador da por supuesto, aunque estos detalles, presupuestos, si quieres llamarlos así, quedan silenciados, constituyen la urdimbre en la que se teje la narración. En su tácita presencia, la narración se desintegra. Por eso, hermano que me escuchas, a lo largo de los siglos, la Iglesia Católica ha preservado cuidadosamente, protegido y defendido sus enseñanzas marianas, porque abandonarlas habría sido abandonar el Evangelio. Suprimirlas habría sido o habría supuesto privar de su madre a la familia de Dios. Sin los dogmas, María se convierte en alguien irreal, un aleatorio cuerpo femenino de Nazaret, insignificante en cuanto a su individualidad e incidental en la narración evangélica. Y cuando María se convierte en algo irreal, sucede lo mismo con la encarnación de Dios, que contó con el consentimiento de María, y lo mismo con los sufrimientos de Cristo, en la carne recibida de su madre, y con la situación del cristiano como hijo de Dios
que implica que tomemos parte en el hogar y familia de Jesús, hijo de David y también hijo de María. Junto con los relatos bíblicos, los dogmas marianos de la Iglesia Católica nos mantienen en estrecha relación con la realidad encarnada de la familia de Dios. Una vez más, para un cristiano que sea creyente de verdad, ni los dogmas ni los tipos pueden considerarse abstracciones o metáforas. Son aspectos de una persona viva y esa persona es nuestra madre. Fíjate en el ejemplo de San Juan Damasceno, un padre de la iglesia que amaba tanto las escrituras que se trasladó a Jerusalén para vivir en el ambiente en que se escribieron. Conocía en profundidad todos los tipos del Antiguo Testamento relativos a María y a Jesús y los sucesos de la vida de María, incluidos los que aún no se habían declarado oficialmente como dogmas. Hacia el año 740 de nuestra era, predicó 3 homilías sobre la asunción de María al cielo, en las que incorporó muchos de los dogmas de la Iglesia y de los tipos que hemos tratado en este libro. La nueva era, el arca de la alianza, la reina madre. En todo el tiempo, San Juan Damasceno nunca predicó sobre ideas, interpretaba las escrituras a la vez que predicaba sobre una persona que había sido llevada al cielo, había llevado así al cielo por Dios. La evocación que hace de la recepción de María en el cielo es especialmente digna de enseñar. Cuando dice, su progenitor David, antepasado del Señor, salta de gozo, decía, y junto con él danzan los ángeles, se regocijan los arcángeles. Cuando se imaginaba esta escena, San Juan no veía al rey David bailando alrededor de un dogma o alrededor de una metáfora del arca de la alianza en 2 Samuel capítulo 6. Más bien, el Damasceno veía que David bailaba llevado por el amor a una persona que era su hija y aún su madre. Es, sin embargo, el dogma, la interpretación infalible de la Iglesia Católica acerca de la Sagrada Escritura, el que nos permite ver a esta madre con tanta claridad como lo hizo el rey David. Pues los dogmas son hechos de fe que custodian una cierta visión de la familia de Dios. Hermanos, la Inmaculada Concepción es la doctrina de que Dios preservó a María libre de toda mancha de pecado original. Desde el primer momento de su concepción, en el seno de su madre, vivió en un estado de gracia santificante que le fue ganado por los méritos de su Hijo Jesús. El saludo del ángel a María: Dios te salve, llena de gracia, fue pronunciado años antes de que Jesús obtuviera la gracia para el género humano. Pero María estaba ya entonces llena de gracia. El cardenal John Henry Newman enseñó que la concepción inmaculada era un importante corolario del papel de María como nueva Eva, y preguntaba: si Eva fue elevada por encima de la naturaleza humana,
por la inhabitación de ese don moral que llamamos gracia, ¿es una temeridad decir que María tuvo una gracia incluso mayor? Y si a Eva se le concedió este don sobrenatural interior desde el primer momento de su existencia personal, ¿es posible negar que María tuvo también ese don desde el primerísimo momento en que de su existencia personal? Newman veía también en esto que esto encajaba con el hecho de que Cristo iba a nacer de una madre sin pecado. Leamos. María no fue un mero instrumento en el plan de Dios. La palabra de Dios no pasó simplemente a través de ella, como puede pasar por nosotros en la Sagrada Comunión. No se trataba de que el Hijo Eterno asumiera un papel un cuerpo celestial. No. Se embebió, absorbió su sangre y su sustancia en su persona divina. Se hizo hombre en ella y recibió sus facciones y rasgos como la apariencia y carácter bajo los que se manifestaría al mundo. Sin duda, se le reconocería como hijo suyo por el parecido con ella. ¿No era oportuno que el Padre Eterno le preparase para este servicio con alguna preeminente santificación? Hermanos, la concepción inmaculada era un lugar común en la iglesia primitiva. San Efrén el Sirio lo atestiguó en el siglo IV, como San Agustín en el siglo V. Este situó la doctrina en un contexto propio, familiar, afirmando que habría sido una ofensa contra Jesús el decir que su madre era una pecadora. Todos han pecado, decía San Agustín, exceptuando la Santísima Virgen María, de la cual no quiero, por el honor que es recibido debido al Señor, suscitar cuestión alguna cuando se trata de pecados, porque sabemos que a ella le fue conferida más gracia para vencer por todos sus flancos al pecado, pues mereció concebir y dar a luz al que consta que no tuvo pecado alguno, mientras que en el Occidente los teólogos han enseñado esta doctrina de forma más bien negativa, poniendo de relieve que María no tuvo pecado. Las iglesias orientales han puesto siempre el acento en su abundante santidad. El término coloquial para referirse cariñosamente a ella es panagia, que quiere decir la toda santa, pues todo en ella es santo. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. De todos modos, hermano que me escuchas, la Iglesia no se pronunció dogmáticamente sobre la Inmaculada Concepción hasta el año 1854. Entre tanto, algunos cristianos, incluso algunos santos, pensaban que decir que María no tenía pecado y que esto era así desde el momento de ser concebida, habría anulado de alguna manera la naturaleza humana de la Virgen o la obra salvadora de Cristo. Pero el Papa Pío XI disipó completamente estas preocupaciones al definir solemnemente
el dogma de que la Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de culpa original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. No es más que una frase, pero condensa muchas enseñanzas. Pío XI deja claro que la Inmaculada Concepción es una gracia única, y no solamente es una gracia única, es una gracia singular de Dios, como la encarnación de Jesús es un acontecimiento único en la historia. Luego declara inequivocadamente que esta singular gracia fue ganada para María por Jesucristo, su Salvador. Y finalmente, el Papa pone de relieve que la Inmaculada Concepción es un acto divino de preservación, obra de Dios, no obra de María misma. Hermanos, la concepción inmaculada fue, pues, un fruto de la redención aplicado a María por vía de anticipación. La redención estaba siempre presente para el Dios eterno, lo que no está atado como nosotros por el tiempo. Por eso la redención de Cristo se aplica a ti y a mí, aunque no pudimos estar en el Calvario, y se lo aplicó a María en el momento de su creación, aunque la muerte salvadora de Cristo tuvo lugar años después. María fue redimida por un acto de preservación, mientras que todo lo demás lo somos por un acto de liberación. También hoy podemos ver que Cristo, de una manera análoga, a unos pecadores los rescata por vía de liberación y a otros por la vía de la preservación. Algunas personas se apartan de sus hábitos de pecado, como robar en las tiendas, drogadicción o adulterio, tras recibir la gracia de la conversión. Pero hay quienes rechazan habitualmente el pecado desde temprana edad, porque Dios les ha dado la gracia de una buena formación en el seno de una familia cristiana. En ambos casos, preservación y liberación, la redención es obra de Dios. En el plan de su providencia, convenía que María fuese preservada completamente de pecado todos los días de su vida. Si María no tuvo pecado, ¿necesitaba realmente que Jesús la redimiera? Sí, que lo necesitaba, sí que lo necesitaba. Su singular preservación no habría podido realizarse sin la redención ganada por Jesús para todos los hombres. Jesús es Dios, y en cuanto tal, es nuestro Creador y Redentor. En el mismo acto de crear a María, la redimió de toda limitación de la naturaleza humana o propensión al pecado. Se trata de una criatura, pero que es tu madre, y Él ha cumplido a la perfección el mandamiento de honrarla. La honró de una manera que es singularmente hermosa. Hermanos, cuando rezamos el Ave María, nos hacemos eco de uno de los títulos más antiguos que han dado los cristianos a María.
Madre de Dios, en griego, Theotokos, literalmente la que da a luz a Dios. Ya en el siglo III y probablemente antes, la iglesia en Egipto rezaba: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Hermanos, los primeros padres, como San Clemente de Alejandría, Orígenes o San Alejandro, llamaban a María Madre de Dios, o su equivalente, Madre del Señor. Esta oración cristiana tiene su origen en el saludo inspirado de Santa Isabel a su pariente, la Virgen María. ¿Y por qué se me ha concedido que la Madre de mi Señor venga a mí? En Lucas capítulo 1, hermanos, con tal precedente escrutilístico, el título de Madre de Dios no fue discutido en los primeros siglos de la Iglesia. Más aún, la expresión es consecuencia lógica del obligado reconocimiento cristiano de la divinidad de Cristo. Si es Dios y María es su madre, entonces ella es la Madre de Dios, le guste o no le guste a esos allá afuera. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. El uso tradicional de Madre de Dios dependía de un principio teológico llamado comunicación de idiomas. Según este principio, lo que se dice de cualquier naturaleza de Cristo puede decirse verdaderamente de Cristo mismo, pues las dos naturalezas, divina y humana, estaban unidas en Él, en una persona. Así, por ejemplo, los cristianos pueden decir con todo atrevimiento que Dios, Hijo, murió crucificado en el Calvario. Aunque Dios ciertamente es inmortal, asimismo los cristianos han mantenido siempre que Dios nació en un pesebre en Belén, aunque Dios ciertamente es eterno. En el siglo IV, sin embargo, algunos teólogos comenzaron a suscitar escrúpulos acerca del título de Madre de Dios, alegando que implicaba que, de alguna manera, María era originadora de Dios. Podían aceptar el título Madre de Cristo, decían, pero no Madre de Dios. Además, arguían contra la unidad de las naturalezas de Cristo, diciendo que la Virgen dio a luz a la naturaleza humana de Cristo, pero no a la naturaleza divina. La Iglesia no estuvo conforme y el título de María fue defendido vigorosamente por el Papa Celestino I, que recibió un fuerte apoyo de un inminente teólogo de la época, San Cirilo de Alejandría. San Cirilo señaló que las madres no dan a luz a una naturaleza, sino a una persona. María dio a luz a Jesucristo, que era y es una persona divina. María dio a luz a Jesucristo, que era una persona divina, aunque María no originó a Dios, ciertamente lo engendró y lo engendró. Hermanos, una vez más, el tiempo se nos está acabando. Vamos a terminar este segmento con oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como lo hizo Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo, como lo hicieron todos los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que esta sea la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio, y ojalá
que el mundo pueda así recibir la buena nueva del Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar su iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, que es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor los bendiga. Reina del cielo, alégrate. Aleluya, aleluya. Porque al que tú portabas, aleluya, aleluya, resucitó como dijo. Aleluya, aleluya. Ruega a Dios por nosotros. Aleluya, aleluya. Goza y alégrate, Virgen María, por la verdadera resurrección del Señor. Goza y alégrate, Reina del cielo. Aleluya, aleluya. Dios Padre, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesús, te dignaste dar al mundo alegría. Concédenos por tu Madre, por la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna, por Jesucristo, nuestro Señor. Goza y alégrate, Virgen María, por la verdadera resurrección del Señor. Goza y alégrate, Reina del cielo. Aleluya. Regina celile tale, Fiaco in menuisti portare, resurretti simplici. Esta es María Evangelizadora Radio, el camino a tu santidad, porque es un pedacito de cielo en tu hogar.